En el video anterior mencionamos que los materiales se deforman, es decir, cambian su geometría cuando se le aplican fuerzas. Hay dos tipos de deformación. Si el material recupera su forma o su geometría original cuando se retira la fuerza, entonces a la deformación se le llama elástica y es una deformación similar a un elástico o a un hule que uno lo puede estirar, pero cuando deja de estirarlo recupera su geometría original. Vemos en este ejemplo un resorte. El resorte tiene una cierta longitud. Cuando se le aplica una fuerza, la longitud aumenta en esta cantidad y luego si se retira la fuerza, el resorte regresa a su longitud original. Ese sería un ejemplo de deformación elástica. A nivel atómico, la deformación elástica es causada por la deformación de los enlaces químicos que unen a los átomos del material. Por ejemplo, acá vemos una barra de material que a nivel atómico se podría representar de esta manera. Cuando yo aplico una fuerza sobre esta barra para doblarla, lo que ocurre es que los enlaces entre los átomos, los enlaces que están acá, se estiran, los átomos se alejan entre ellos y eso permite que el material se deforme. Y luego al retirar la fuerza, los enlaces recuperan su geometría original, los átomos regresan a su posición de equilibrio y entonces el material recupera la forma original. Si el material ya no es capaz de recuperar su forma original al retirar la fuerza, entonces a la deformación se le llama plástica o permanente. La deformación plástica entonces es la deformación que queda en el material después de aplicar la fuerza. Un ejemplo típico es por ejemplo el proceso de forja que se ilustra en esta foto. Acá a esta pieza de material se le está golpeando con este martillo para cambiar su forma geométrica. El material se calienta porque eso facilita la deformación y lo que está ocurriendo es que la forma geométrica del material se está moldeando aplicándole fuerza, golpes por medio del martillo. Esto sería una deformación plástica. A nivel atómico, la deformación plástica ocurre cuando los átomos deslizan entre ellos, o sea, cuando hay un deslizamiento de plano de átomos, y entonces el material queda deformado, como se ilustra acá, y los átomos ya no son capaces de regresar a su posición original. Cuando a nivel atómico se suman estas pequeñas deformaciones, que es lo que intenta ilustrarse acá, entonces se da una deformación macroscópica del material. La deformación plástica entonces, a nivel atómico, se da cuando los átomos deslizan unos con respecto a otros a través de ciertos planos y en ciertas direcciones. A eso en una clase anterior le llamamos un sistema de deslizamiento. Las dislocaciones, que son los defectos que ya conocemos en el material, juegan un papel muy importante en la deformación plástica. El mecanismo de deformación de las dislocaciones se ilustra acá. Acá tengo una dislocación y una analogía para ver esto es, por ejemplo, el desplazamiento de un gusano. La dislocación representaría el espacio donde el gusano ha levantado las patitas para avanzar. Y luego lo que ocurre es que entre este átomo y este átomo de acá se forma un enlace químico y se rompe, vamos a cambiar de color, se rompe el enlace original que estaba acá en el material y el efecto que eso tiene es de trasladar la dislocación. Ahora todo este plano está completo, pero la dislocación está acá en este lugar y eso se ilustra acá en este siguiente dibujo. La dislocación se ha desplazado, los átomos han quedado en el mismo lugar, pero la dislocación, entendida como un plano extra de átomos, se ha movido y eso es equivalente al movimiento del gusanito acá. Ahora la onda que utiliza el gusano para desplazarse se ha movido hacia adelante, similar a como la dislocación se ha movido en esta dirección. Y si ese movimiento continúa, la dislocación va saltando de plano en plano hasta que al final llega a la orilla del material, por decirlo de alguna manera, y el material queda deformado, tal como se ilustra acá. En el caso, haciendo la analogía con el gusano, eso es equivalente a que el gusano se ha desplazado a una cierta distancia. En el dibujo de abajo se visualiza lo mismo. Acá se tiene una dislocación, que sería este plano de acá. El enlace
este enlace se rompe y se forma un enlace entre estos dos átomos, y entonces ahora este plano queda completo y la dislocación, como dislocación, se ha trasladado al plano B. De nuevo, los átomos están en el mismo lugar, lo que se ha movido es el plano que no está completo. Y así sigue este proceso sucesivamente, el plano sigue saltando de B al C y de C al D, hasta que al final la dislocación ya no encuentra hacia dónde saltar y el material queda deformado a una distancia U. Esa distancia es muy pequeña, es una distancia de separación atómica, pero cuando se suman esas distancias para todos los átomos se obtiene una deformación macroscópica. Las dislocaciones pueden moverse cuando se aplican fuerzas en la estructura cristalina del material, y ese movimiento de las dislocaciones causa o facilita la deformación plástica. De hecho, vamos a plantear que la deformación plástica se debe al movimiento de las dislocaciones. Si yo logro impedir el movimiento de las dislocaciones, logro impedir que se dé deformación plástica, y eso se utiliza para hacer más resistente al material. Para determinar las propiedades mecánicas, que dijimos anteriormente que las propiedades son un número y una unidad, hay que medirla. Entonces las propiedades mecánicas, para determinarlas, se obtienen por medio de una prueba en tensión. Vamos a decir, las principales propiedades mecánicas de los metales se obtienen por medio de una prueba en tensión. ¿En qué consiste la prueba en tensión? Yo coloco el material que quiero probar en una máquina, la agarro en sus dos extremos. La base de la máquina está fija y esta base, la base superior, se puede mover, y cuando esta base se mueve hacia arriba, estira al material, le aplica al material una fuerza en tensión, se mide la fuerza aplicada y la deformación del material, y con esa información se genera la curva esfuerzo-deformación unitaria. La curva esfuerzo-deformación unitaria es una propiedad mecánica del material que se obtiene a partir de una prueba en tensión.